La última parada. Dicen que el peligro no siempre viene en forma de monstruos o sombras, sino en los pequeños detalles que dejamos pasar. Esta es una historia que hasta el día de hoy no logro entender del todo, pero que cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando volvía a casa después del trabajo. Había terminado más tarde de lo habitual, y mi única opción era tomar el último autobús de la noche. Era uno de esos autobuses viejos que ya deberían haber sido retirados hace años, asientos desgastados, luces parpadeantes y un motor que parecía estar en sus últimos días. Pero en ese momento, solo quería llegar a casa. Cuando subí, el vehículo estaba prácticamente vacío. Solo había un hombre sentado al fondo, con un sombrero que le cubría el rostro, y una mujer mayor mirando por la ventana, aunque parecía más perdida en sus pensamientos que atenta al paisaje. El conductor, un hombre de aspecto cansado, apenas me miró cuando le pagué el boleto. Me senté en uno de los asientos del medio y saqué mi teléfono para distraerme, pero la señal era intermitente, y pronto me quedé sin nada que hacer más que mirar por la ventana. Todo iba normal hasta que noté algo extraño. El autobús no estaba tomando el camino habitual. En lugar de dirigirse hacia las calles iluminadas que conocía, tomó un desvío hacia una carretera menos transitada, rodeada de árboles y oscuridad. Pensé que tal vez era una ruta alternativa, pero el lugar me resultaba completamente desconocido. Levanté la vista para ver si alguien más se daba cuenta, pero la mujer mayor seguía inmóvil, y el hombre del sombrero no parecía haber cambiado de postura desde que subí. Intenté hablar con el conductor. Disculpe, este autobús sigue la ruta usual. Él no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. La incomodidad empezó a crecer. Me puse de pie para acercarme al conductor, pero algo me detuvo. Fue como un instinto, una sensación de que no debía hacerlo. Volví a mi asiento y, en ese momento, noté algo más. El hombre del sombrero ya no estaba al fondo del autobús. Lo busqué con la mirada, pero no había rastro de él. Ni en los asientos ni en los pasillos. Simplemente, había desaparecido. La mujer mayor, por otro lado, giró la cabeza lentamente hacia mí. Su mirada era inexpresiva, casi vacía, pero sus labios se movieron apenas lo suficiente para susurrar algo. No lo cuestiones. El autobús siguió avanzando, adentrándose cada vez más en la oscuridad. La carretera parecía interminable, y las pocas luces que había al principio habían desaparecido. Era como si nos hubiéramos salido del mapa. Comencé a sentirme mareado, como si el aire dentro del autobús fuera cada vez más pesado. Miré por la ventana, esperando reconocer algo, pero el paisaje parecía repetirse, árboles, más árboles y la misma curva que ya habíamos pasado antes. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. No habíamos parado en ninguna estación. No habíamos recogido ni dejado a nadie desde que subí. El autobús estaba atrapado en un ciclo, pero nadie más parecía notarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el conductor habló. Fue la única vez que rompió el silencio. Esta es tu parada. Me levanté automáticamente, como si no pudiera resistirme. Caminé hacia la puerta, pero antes de bajar, miré hacia atrás. La mujer y el hombre del sombrero estaban de nuevo en sus lugares, inmóviles, observándome. La puerta se abrió, y bajé. Cuando mis pies tocaron el suelo, me di cuenta de que estaba en un lugar completamente vacío. Ni una calle, ni una casa, ni una señal de vida. Solo el sonido del viento y un camino que se perdía en la distancia. El autobús se fue, y con él, cualquier posibilidad de regresar. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. Fue entonces cuando vi un letrero caído junto al camino. Al acercarme, leí algo que me dejó helado. Última parada. Solo ida. Hay viajes de los que no se puede volver, decisiones que tomamos sin darnos cuenta de su peso. Tal vez subí a ese autobús porque debía hacerlo, tal vez ya no pertenecía al mundo que conocía.
A veces, la pregunta no es dónde estás, sino por qué estás allí, y si todos, de alguna forma, estamos en un viaje del que no somos conscientes.